Hola a todos, soy Sam. Hoy vamos a hablar sobre la superconductividad. La superconductividad ocurre cuando ciertos materiales pueden conducir electricidad sin perder nada de energía, pero solo cuando se enfrían a temperaturas extremadamente bajas. Imagina que la electricidad fluye por un cable sin encontrar resistencia alguna y, por lo tanto, sin disipar energía. De eso se trata la superconductividad. Para entenderlo mejor, piensa en cómo la electricidad viaja desde la central eléctrica hasta tu hogar. Normalmente, parte de la electricidad se pierde por el camino debido a la resistencia en los cables, así que quizás solo recibas alrededor del 94% de la energía generada. Pero si usáramos superconductores, llegarías a recibir el 100% de la electricidad sin perder nada. Esta idea no solo suena interesante, sino que también tiene aplicaciones muy prácticas. Los superconductores pueden hacer que la transmisión de energía sea mucho más eficiente, ahorrando energía y reduciendo desperdicios. Además, permiten crear imanes extremadamente potentes, esenciales para dispositivos como las máquinas de resonancia magnética, MRI, en los hospitales, que ayudan a los médicos a ver el interior del cuerpo humano. Ahora bien, ¿cómo se descubrió la superconductividad? Para responder a eso, debemos remontarnos al pasado y explorar la historia de la investigación a bajas temperaturas, porque la superconductividad solo sucede a temperaturas muy bajas. La historia temprana de la superconductividad está íntimamente ligada a cómo los científicos aprendieron a enfriar las cosas hasta temperaturas tan bajas. Nuestra historia empieza a principios de 1800 con un joven británico llamado Michael Faraday. Michael trabajaba como aprendiz en una librería. Siempre que tenía tiempo libre, le encantaba leer libros de ciencia, especialmente sobre química y física. Le fascinaba entender cómo funcionaba el mundo. En Londres había un famoso científico llamado Sir Humphrey Davy. Michael ahorró dinero y asistió a una de las conferencias de Davy en la Royal Institution. Tomó notas muy detalladas durante la conferencia y, usando sus habilidades de la librería, encuadernó esas notas en un libro ordenado. Con valentía, se lo presentó a Davy con la esperanza de poder trabajar con él. Impresionado por la dedicación y entusiasmo de Michael, Davy lo contrató como su asistente científico. En la Royal Institution, Michael ayudó a Davy con numerosos experimentos y aprendió muchísimo. Un tema que intrigaba a Michael era cómo convertir gases en líquidos. En aquella época, los científicos no comprendían del todo el comportamiento de los gases bajo distintas condiciones. En 1823, Michael realizó un experimento en el que introdujo gas de cloro en un tubo de vidrio sellado. Aumentó la presión comprimiendo el gas y enfrió el tubo con una mezcla helada. Para su alegría, el gas de cloro se transformó en un líquido de color amarillo verdoso. Fue la primera vez que alguien había logrado licuar un gas utilizando presión y baja temperatura. Este descubrimiento fue importante porque demostró que los gases podían transformarse en líquidos, abriendo nuevas posibilidades para la refrigeración y las tecnologías de enfriamiento. Motivado por este éxito, Michael siguió experimentando con otros gases. Perfeccionó sus métodos usando tubos de vidrio más resistentes que soportaban alta presión, calentando o enfriando diferentes gases y observando cómo reaccionaban bajo presión, logró licuar gases como amoníaco y dióxido de carbono. Esto supuso un gran avance, pues se creía que estos gases eran imposibles de licuar. El trabajo de Michael mostró que los gases no estaban destinados a permanecer siempre en estado gaseoso. En las condiciones adecuadas, podían convertirse en líquidos. Esto cambió la forma en que los científicos pensaban sobre los gases y los ayudó a entender cómo manipular sus propiedades mediante compresión y enfriamiento. Sin embargo, algunos gases como el hidrógeno, el nitrógeno y el oxígeno se resistían. Por más presión que Michael aplicara o por más frío que los pusiera, no lograba licuarlos. Por ello, los llamó gases permanentes, pensando que quizá nunca se podrían licuar. Pero la ciencia siguió avanzando. En la década de 1860, un científico irlandés llamado Thomas Andrews se enfrentó a ese reto. Estudió con mayor profundidad el comportamiento de los gases y descubrió algo llamado temperatura crítica. Esta es una temperatura específica para cada gas, por debajo de la cual el gas se puede convertir en líquido si se aplica suficiente presión. Por encima de esa temperatura, ninguna presión basta para licuar el gas. Andrews encontró que cada gas tiene su propia temperatura y presión críticas. Este hallazgo fue crucial
porque explicó por qué algunos gases no podían licuarse con las temperaturas y presiones que Michael había usado. Con esta nueva comprensión, los científicos pudieron hallar la forma de licuar incluso aquellos llamados gases permanentes, alcanzando temperaturas más bajas. Entender cómo se comporta la materia a diferentes temperaturas y presiones resultó esencial para el progreso de la ciencia. El trabajo de Andrews abrió el camino para que otros científicos exploraran las propiedades de los materiales a temperaturas extremadamente bajas, lo que eventualmente llevó al descubrimiento de la superconductividad. En 1877, un científico francés llamado Louis-Paul Caillet logró algo notable. Convirtió el oxígeno gaseoso en un líquido por primera vez. Lo hizo comprimiendo fuertemente el oxígeno en un contenedor de acero resistente, aplicando presiones más de 300 veces superiores a la presión normal del aire. Luego liberó la presión de repente, provocando que el gas se enfriara rápidamente y se condensara en forma de oxígeno líquido. Antes de este logro, los científicos sabían que los gases podían convertirse en líquidos a temperaturas lo suficientemente bajas, pero gases como el oxígeno, el nitrógeno y el hidrógeno seguían siendo llamados gases permanentes, porque nadie había logrado licuarlos. Un gran desafío era alcanzar las temperaturas extremadamente bajas necesarias para licuar estos gases. El éxito de Caillet vino de su ingenioso uso de la rápida liberación de presión para enfriar el gas. Casi al mismo tiempo, un científico suizo llamado Raoul Pictet también consiguió licuar oxígeno, pero usó un método distinto que involucraba una serie de pasos de enfriamiento con otros líquidos fríos. Los éxitos de Caillet y Pictet supusieron las primeras licuaciones de oxígeno logradas por el ser humano. Hacia mediados de la década de 1870, la mayoría de los gases conocidos habían sido licuados gracias a los avances en tecnología de enfriamiento y a una mejor comprensión de cómo los gases se comportan bajo distintas presiones y temperaturas. Sin embargo, el hidrógeno seguía siendo un problema. Con un punto de ebullición de alrededor de menos 253 grados Celsius, era mucho más difícil de licuar que otros gases, representando un gran desafío para los científicos de la época. El equipo y los métodos del siglo XIX aún no eran suficientes para alcanzar temperaturas tan bajas. Científicos como James Dewar estaban decididos a solucionar este problema. Dewar era un químico y físico escocés que inventó un tipo especial de matraz para mantener las sustancias muy frías, reduciendo la transferencia de calor. En 1898, tras numerosos intentos fallidos, Dewar finalmente logró licuar hidrógeno usando técnicas de enfriamiento avanzadas. Después de que otros científicos hubieran licuado oxígeno y aire, Dewar superó grandes obstáculos experimentales para condensar hidrógeno, enfriándolo hasta menos 259 grados Celsius. A tan bajas temperaturas, casi todos los gases conocidos se convirtieron en líquidos, excepto el helio que había sido descubierto en la atmósfera en 1895. Intentos de científicos como Olszewski, Dewar y Travers para licuar helio fracasaron, y muchos creían que podría ser imposible. A comienzos del siglo XX surgió una de las figuras más importantes en la historia de la superconductividad, Heike Kamerlingh Onnes, quien descubriría el fenómeno superconductor. Onnes fue un físico neerlandés, nacido en 1853, que se interesó profundamente en el comportamiento de los materiales a muy bajas temperaturas. Creía que, si se enfriaban los materiales hasta temperaturas extremas, se podrían descubrir sus propiedades fundamentales. Su laboratorio en la Universidad de Leiden, en los Países Bajos, se convirtió en un centro líder de investigación en física de bajas temperaturas. Durante años, Onnes trabajó para mejorar las técnicas de enfriamiento desarrolladas por otros científicos. En 1906, descubrió una forma de producir grandes cantidades de hidrógeno líquido, construyendo una máquina avanzada para licuar hidrógeno. En 1908, este logro le permitió alcanzar una de sus metas principales, licuar helio. Descubrió que la temperatura del helio líquido era de aproximadamente menos 269 grados Celsius, apenas unos pocos grados por encima del cero absoluto, menos 273,15 grados Celsius. El 10 de julio de 1908, después de años de arduo trabajo e innovación técnica, Onnes logró licuar helio. Para ello, construyó sofisticadas bombas de vacío y sistemas de enfriamiento para bajar gradualmente la temperatura.
La clave fue usar una serie de pasos de enfriamiento, cada uno de ellos reduciendo aún más la temperatura mediante la expansión y evaporación de gases. Al aislar el helio y enfriarlo a menos 269 grados Celsius, finalmente consiguió un gran avance. Fue la primera vez que alguien había logrado licuar helio con tecnología humana, alcanzando la temperatura más baja conseguida hasta ese momento y acercando aún más la ciencia al cero absoluto. La obtención de helio líquido en 1908 fue un hito importante en la historia de la física de bajas temperaturas. Este avance tuvo un gran impacto en el estudio de la materia a temperaturas extremadamente bajas y sentó las bases para campos como la superconductividad y la física cuántica. En aquella época, se sabía que la resistencia de los metales, su oposición al flujo de corriente eléctrica, disminuía al bajar la temperatura. Sin embargo, no estaba claro si esta disminución continuaría hasta llegar al cero absoluto. Algunos científicos, como Lord Kelvin, pensaban que la resistencia podía volver a aumentar al aproximarse al cero absoluto, quizá por algún efecto desconocido. En 1911, Onnes hizo un experimento usando helio líquido, licuado con éxito en 1908, para enfriar mercurio a temperaturas cercanas al cero absoluto. Su objetivo era medir con precisión cómo cambiaba la resistencia del mercurio a temperaturas extremadamente bajas. Para asombro de Onnes, cuando enfrió el mercurio hasta menos 269 grados Celsius, su resistencia desapareció por completo. El mercurio había entrado en un nuevo estado con resistencia cero, un fenómeno al que llamó superconductividad. Significaba que la corriente eléctrica podía fluir sin perder energía. Fue un descubrimiento revolucionario, pues normalmente la resistencia causa pérdida de energía en forma de calor. En reconocimiento a su trabajo pionero en superconductividad, Heike Kamerlingh Onnes recibió el Premio Nobel de Física en 1913. Sus experimentos no solo impulsaron la física de bajas temperaturas, sino que también abrieron nuevas puertas para comprender fenómenos cuánticos y el comportamiento de los materiales a temperaturas sumamente bajas. En 1933, los físicos alemanes Walter Meissner y Robert Ochsenfeld hicieron otro descubrimiento importante al estudiar materiales superconductores. Observaron que cuando ciertos materiales pasan al estado superconductor, por debajo de una temperatura crítica, expulsan todos los campos magnéticos de su interior, un fenómeno que hoy conocemos como el efecto Meissner. Este hallazgo fue decisivo porque demostró que la superconductividad no solo consiste en tener resistencia eléctrica cero, sino también en la expulsión perfecta de los campos magnéticos. El efecto Meissner evidenció que los superconductores pueden repeler campos magnéticos por completo, posibilitando efectos como la levitación magnética. El descubrimiento del efecto Meissner fue clave, ya que indicaba que la superconductividad era una fase termodinámica distinta, caracterizada por la resistencia eléctrica nula y la expulsión de campos magnéticos. Este fenómeno no podía explicarse con las teorías existentes, que consideraban la superconductividad únicamente como un caso extremo de conductividad. El efecto Meissner desafió a los científicos a desarrollar nuevas bases teóricas para comprender plenamente la superconductividad. Tras los descubrimientos de la superconductividad y del efecto Meissner, los científicos empezaron a trabajar en teorías para explicar este sorprendente fenómeno. Este proceso llevó décadas de investigación y pruebas repetidas. Los investigadores buscaban comprender por qué ciertos materiales perdían súbitamente su resistencia a temperaturas muy bajas y también querían predecir qué otros materiales podrían mostrar propiedades similares. Estas primeras exploraciones teóricas sentaron las bases de teorías más completas que aparecerían más adelante e inspiraron a los científicos a buscar nuevos tipos de superconductores. Una teoría fundamental, conocida como la teoría BCS, ofreció una explicación para la superconductividad en los superconductores convencionales. Proponía que los electrones podían emparejarse de una forma que les permitía moverse por el material sin resistencia. Sin embargo, en aquel entonces, lograr superconductividad a temperaturas más altas y prácticas parecía imposible. En cuanto a aplicaciones, los superconductores son muy valiosos en campos como la levitación magnética, usada en trenes de alta velocidad, maglev. Los materiales superconductores pueden repeler imanes potentes, permitiendo un movimiento casi sin fricción.
En la década de 1950, los científicos ya habían notado comportamientos extraños en ciertos materiales cuando se enfriaban hasta temperaturas muy bajas. Parecía que conducían la electricidad sin resistencia y, además, expulsaban los campos magnéticos, efecto Meissner. Pero nadie entendía realmente la causa de estos fenómenos, ni cómo los electrones, las diminutas partículas portadoras de carga, podían moverse con tanta fluidez en dichas condiciones. Por aquella época, un físico llamado John Bardeen, famoso por haber coinventado el transistor, se interesó en estos misterios de la superconductividad. Empezó a trabajar junto con Leon Cooper y Robert Schrieffer para averiguar qué sucedía. Juntos desarrollarían la teoría BCS, bautizada con las iniciales de sus apellidos. En 1956, Leon Cooper hizo un descubrimiento fundamental. Los electrones, que en circunstancias normales se repelen, podían a veces formar pares si se daban las condiciones adecuadas, especialmente a temperaturas muy bajas. Cooper demostró que estos pares de Cooper podían comportarse de un modo que superaba su repulsión natural. Por lo general, los electrones individuales cumplen una regla estricta que impide que ocupen el mismo espacio, pero cuando forman estos pares, actúan de manera distinta. El emparejamiento permite que muchos pares compartan el mismo espacio y energía, un ingrediente clave para la superconductividad. Cooper se dio cuenta de que este emparejamiento ocurría por la interacción entre los electrones y las diminutas vibraciones de la estructura del material. Cuando un electrón se movía a través del sólido, desplazaba levemente los átomos alrededor, generando una pequeña zona con carga positiva que atraía a otro electrón, formando así el par de Cooper. Dado que este estado emparejado tiene menor energía que los electrones separados, es más estable, sobre todo a bajas temperaturas. Una vez que se forman los pares de Cooper, empiezan a moverse juntos de manera sincronizada a través del material. A diferencia de los electrones individuales, que normalmente chocan con impurezas o vibraciones en el sólido, los pares de Cooper se deslizan sin impedimentos, sin resistencia. Este movimiento fluido de los pares de Cooper es lo que permite a los superconductores transportar corriente sin pérdida de energía. Guiado por las ideas de Bardeen y Cooper, Robert Schrieffer desarrolló las ecuaciones matemáticas para describir este comportamiento. Demostró cómo todos estos pares de Cooper podían actuar como un solo conjunto, moviéndose sin resistencia y creando las propiedades únicas de los superconductores. En 1957, Bardeen, Cooper y Schrieffer publicaron su teoría, que cambió de inmediato la manera de entender la superconductividad. Uno de los conceptos clave de la teoría es la idea de la brecha de energía. Esta brecha actúa como un escudo que impide que perturbaciones mínimas rompan los pares de Cooper, manteniendo estable el estado superconductor. Sin embargo, si la temperatura sube demasiado, esa brecha no puede proteger a los pares de Cooper y el material pierde sus propiedades superconductoras, volviendo a su estado normal. Esto explica por qué los superconductores necesitan mantenerse muy fríos para funcionar. La teoría BCS no solo resolvió enigmas que llevaban tiempo sin respuesta, sino que también recibió confirmación experimental rápidamente, ayudando a los científicos a comprender detalles importantes, como la temperatura a la que los superconductores dejan de serlo. La teoría no solo explicó los superconductores de baja temperatura, sino que además influyó en otros campos de la física. La repercusión de la teoría BCS ha sido enorme. Condujo al desarrollo de imanes superconductores usados en máquinas de resonancia magnética, MRI y aceleradores de partículas. Además, ha inspirado estudios en áreas como la computación cuántica y la superfluidez. Aunque la teoría BCS no pudo explicar los superconductores de alta temperatura descubiertos en la década de 1980, sigue siendo un pilar de la investigación en física. Por su contribución al entendimiento de la superconductividad, Bardeen, Cooper y Schrieffer recibieron el Premio Nobel de Física en 1972. Sorprendentemente, este fue el segundo Nobel en física para John Bardeen, un honor que refleja la magnitud de sus aportaciones a la ciencia. Los descubrimientos de Bardeen, Cooper y Schrieffer siguen impulsando nuevos avances en la física y la tecnología, demostrando el legado duradero de su teoría pionera. A pesar de estos avances, el objetivo de lograr la superconductividad a temperaturas más altas siguió incentivando a los científicos a explorar más allá de las fronteras de las teorías existentes. En los inicios de la investigación sobre superconductividad,
los científicos se centraban en estudiar elementos puros como el mercurio, el plomo y el estaño. Esto tenía sentido en aquel entonces, porque eran más fáciles de manejar que los materiales complejos, difíciles de estudiar con las herramientas y teorías limitadas que había en la época. En ese tiempo la superconductividad seguía siendo un fenómeno misterioso, y los científicos no entendían del todo cómo ni por qué funcionaba. De hecho, no fue hasta 1957 que John Bardeen, Leon Cooper y Robert Schrieffer desarrollaron la teoría BCS. Esa teoría ayudó a comprender qué ocurría a nivel atómico cuando un material se volvía superconductor, pero también sugería que alcanzar la superconductividad a temperaturas mucho más altas era casi imposible, debido a las limitaciones de la interacción de los electrones en los sólidos. Durante muchos años, se creyó que la superconductividad solo podía existir a temperaturas extremadamente bajas, por lo general por debajo de menos 269 grados Celsius. Para llegar a temperaturas tan bajas, se usaba helio líquido, costoso y difícil de manejar. Por eso, los superconductores no eran muy prácticos fuera de los laboratorios de investigación. Con la mejora de las técnicas experimentales y la tecnología, los científicos volvieron a examinar materiales más complejos, esperando encontrar excepciones a los límites impuestos por la teoría BCS. Finalmente, comenzaron a probar aleaciones y compuestos. Para sorpresa de muchos, descubrieron que ciertas aleaciones podían alcanzar temperaturas superconductoras más elevadas que los elementos puros, alimentando el interés por investigar toda una nueva gama de materiales. Así nació una ola de estudio de compuestos que preparó el terreno para un descubrimiento revolucionario. En 1986 ocurrió un giro trascendental. Dos físicos, Carl Alexander Müller y Johannes Georg Bednorz, trabajando en un laboratorio en Zúrich, Suiza, empezaron a estudiar cerámicas, un grupo de materiales que normalmente no conducen bien la electricidad. Sin embargo, Müller y Bednorz vieron potencial en las cerámicas de óxidos metálicos, sobre todo en una familia llamada perovskitas, conocida por su estructura cristalina única. Mediante experimentos cuidadosos y metódicos, Müller y Bednorz hicieron un hallazgo emocionante. Descubrieron que un material cerámico llamado óxido de lantano, bario y cobre podía volverse superconductor a unos menos 238,15 grados Celsius, una temperatura mucho más alta que cualquier anterior. Fue un momento decisivo, aunque menos 238,15 grados Celsius todavía requería helio líquido. Al principio, su descubrimiento fue recibido con escepticismo, por lo que publicaron los resultados con cautela en una revista científica menor y con un lenguaje prudente. Sin embargo, otros laboratorios alrededor del mundo confirmaron pronto sus hallazgos, y se comprobó que la superconductividad a altas temperaturas era real. Esto desencadenó una búsqueda internacional de materiales que pudieran funcionar a temperaturas incluso mayores. En medio de este esfuerzo global, apenas unos meses después, a comienzos de 1987, se produjo otro gran avance. Un equipo dirigido por Chu-Ching Wu en la Universidad de Houston descubrió un nuevo material, el óxido de itrio, bario y cobre, BCO, que alcanzaba la superconductividad a menos 181,15 grados Celsius. Este hecho cambió las reglas del juego, porque menos 181,15 grados Celsius está por encima del punto de ebullición del nitrógeno líquido, mucho más barato y manejable que el helio líquido. Por primera vez, los científicos podían enfriar superconductores usando nitrógeno líquido, haciendo la tecnología mucho más accesible. Este nuevo material, el IBCO, permitió alcanzar la superconductividad en condiciones más factibles, abriendo posibilidades para aplicaciones como sistemas de energía más eficientes, electrónica más rápida y tecnología de levitación magnética para trenes maglev. Aunque seguían existiendo desafíos en la producción y uso masivo de estos materiales, este descubrimiento fue un punto de inflexión en la ciencia y la tecnología. Reconociendo la importancia monumental de estos avances, la comunidad científica celebró a los pioneros de esta nueva era. El impacto del descubrimiento de Müller y Bednorz fue tan inmediato y transformador que recibieron el Premio Nobel de Física en 1987, apenas un año después de su trabajo revolucionario. Fue uno de los reconocimientos más rápidos en la historia del Nobel, reflejando la magnitud de su aporte. Su labor dio inicio a una nueva era en la investigación de la superconductividad, con científicos de todo el mundo compitiendo para encontrar materiales que funcionaran a temperaturas todavía más altas.
En pocos años se descubrieron otros materiales basados en óxidos de cobre que alcanzaban la superconductividad hasta cerca de menos 148,15 grados Celsius, llevando los límites de lo posible aún más lejos y acercándonos al sueño de superconductores realmente prácticos. Estos avances no solo ampliaron el conocimiento científico, sino que abrieron paso a aplicaciones prácticas que podrían revolucionar la tecnología. Una de las más apasionantes es su uso en los aceleradores de partículas. Imagina una máquina tan potente que pueda impulsar diminutas partículas, como protones, haciéndolas circular casi a la velocidad de la luz. Esa máquina, llamada acelerador de partículas, ayuda a los científicos a explorar misterios sobre los orígenes del universo. El Gran Colisionador de Hadrones, LHC, por sus siglas en inglés, situado en un túnel cerca de Ginebra, Suiza, es uno de los más grandes y avanzados. Al hacer chocar partículas a velocidades extremas, recrea condiciones similares a las que existieron poco después del Big Bang, permitiendo a los científicos estudiar los componentes básicos de todo lo que nos rodea. Para que todo esto sea posible, el LHC depende de imanes superconductores. Estos imanes generan campos magnéticos muy potentes que guían a las partículas mientras recorren un túnel circular de 27 kilómetros que pasa bajo la frontera entre Francia y Suiza. Sin estos imanes, las partículas se saldrían del camino y no chocarían en el punto previsto. Los imanes cumplen varias funciones cruciales. Primero, curvan la trayectoria de las partículas para que permanezcan en un circuito cerrado en lugar de volar en línea recta. Segundo, enfocan los haces de partículas manteniéndolos muy juntos. Este enfoque aumenta la probabilidad de colisiones, esencial para capturar las partículas y los destellos de energía resultantes de los choques. Lo que hace a estos imanes tan eficaces es que están hechos de materiales especiales que, al ser superenfriados casi al cero absoluto, pierden toda resistencia eléctrica, pudiendo conducir enormes corrientes sin pérdidas de energía y creando los potentes campos magnéticos necesarios para controlar las partículas. Los imanes superconductores del LHC suelen estar fabricados con materiales como niobio-titanio, que se vuelven superconductores a temperaturas cercanas al cero absoluto. Para alcanzar esas temperaturas extremas, se usan sistemas de refrigeración con helio líquido, llegando a unos menos 271,3 grados Celsius. A estas temperaturas pueden manejar corrientes muy altas, generando campos magnéticos lo bastante intensos para mantener las partículas en órbita mientras viajan casi a la velocidad de la luz. Sin superconductores, construir una máquina como el LHC sería casi imposible. La energía necesaria para guiar las partículas a esas velocidades sería enorme, volviendo el acelerador demasiado grande y costoso de operar. Las propiedades únicas de los superconductores hacen que tales experimentos de alta energía sean factibles con un consumo de energía manejable. El LHC ya ha dado lugar a descubrimientos revolucionarios, posibles gracias a sus imanes superconductores. Uno de los más famosos es el bosón de Higgs, a veces llamado la partícula de Dios. Este bosón fue propuesto en la década de 1960 y desempeña un papel crucial para explicar por qué algunas partículas tienen masa. Después de años de búsqueda, los científicos del LHC confirmaron su existencia en 2012, validando un pilar fundamental de la física moderna, el modelo estándar. El hallazgo del bosón de Higgs fue de gran relevancia, pues confirmó buena parte de las teorías sobre cómo interactúan las partículas y las fuerzas fundamentales. Con el bosón de Higgs identificado, los científicos obtuvieron datos críticos que no solo refuerzan las teorías existentes, sino que además abren el camino a investigar la materia oscura y otros misterios del universo. Los resultados del LHC subrayan la importancia de estas instalaciones de gran envergadura para avanzar en el conocimiento humano y cómo la colaboración internacional puede expandir los límites de lo que sabemos sobre el cosmos. Los imanes superconductores son los héroes silenciosos que hacen posibles el LHC y otros aceleradores de partículas, permitiendo que las partículas alcancen velocidades y energías extremas y brindándonos una ventana a los componentes más pequeños del universo y sus secretos más profundos. Pero el impacto de los imanes superconductores no se limita a la física de partículas. También tienen aplicaciones muy importantes en el campo de la medicina. Un ejemplo clave es su uso en las máquinas de resonancia magnética, MRI, indispensables en la medicina moderna.
Las máquinas de MRI se basan en potentes campos magnéticos para producir imágenes detalladas de órganos, tejidos y otras estructuras internas. Estos campos deben ser muy fuertes y estables para que la resonancia magnética funcione con precisión, y ahí es donde entran en juego los imanes superconductores. Los superconductores son materiales que, al enfriarse casi hasta el cero absoluto, pierden toda resistencia eléctrica. Esto les permite conducir corriente sin pérdida de energía ni generación de calor por resistencia, lo que posibilita mantener campos magnéticos potentes y estables sin un suministro eléctrico continuo enorme. No obstante, se necesita un sistema de enfriamiento constante, normalmente con helio líquido, para conservar la superconductividad. Durante un escaneo de MRI, el imán superconductor crea un campo magnético que alinea los átomos de hidrógeno en el cuerpo. Cuando se aplica un pulso de radiofrecuencia, estos átomos se desalinean y al regresar a su estado original, emiten señales. El equipo de MRI capta estas señales y las usa para construir imágenes detalladas del interior del cuerpo. Los imanes superconductores son esenciales porque la fuerza y la uniformidad del campo magnético influyen directamente en la calidad de la imagen. Los electroimanes convencionales tendrían un consumo eléctrico enorme y generarían demasiado calor por la resistencia eléctrica, lo que haría impracticable producir imágenes de alta resolución. Además, mantener estable el campo magnético es crucial para evitar distorsiones o ruido en la imagen, que afectarían la precisión del diagnóstico. Gracias al uso de imanes superconductores, la resonancia magnética ofrece varias ventajas sobre otros métodos de imagen. Algunas de ellas. 1. Es no invasiva. A diferencia de los rayos X o las tomografías computarizadas, la MMRI no utiliza radiación ionizante, lo que la convierte en una opción más segura. Esto es fundamental al examinar áreas sensibles como el cerebro o la médula espinal múltiples veces. 2. Produce imágenes de alta calidad. La MRI proporciona imágenes sumamente detalladas de tejidos blandos, lo que la hace inestimable para diagnosticar tumores, daños en nervios, o detectar anormalidades en órganos como el hígado, el cerebro o el corazón. Captura detalles internos con más precisión, ofreciendo a los médicos información valiosa para el diagnóstico. Esta precisión puede resultar vital para la detección temprana de enfermedades y, por ende, para su tratamiento exitoso. 3. Eficiencia. Gracias a los imanes superconductores, las MRI son más eficientes en términos de consumo de energía eléctrica, ya que una vez que el imán se activa y se lleva al estado superconductor, no requiere una alimentación eléctrica constante para mantener el campo magnético, disminuyendo así los costos de operación por electricidad. Sin embargo, sí hay costos de mantenimiento de los sistemas de enfriamiento necesarios para la superconductividad que pueden ser elevados. Uno de los principales desafíos del uso de imanes superconductores es el enfriamiento, que suele requerir helio líquido para lograr las temperaturas súper bajas necesarias. Sin embargo, se están desarrollando imanes de alta temperatura superconductora que podrían simplificar y abaratar estos sistemas de enfriamiento, aunque aún no son estándar en las máquinas de MRI comerciales. En el futuro, estas innovaciones podrían hacer la MRI aún más accesible y eficiente. En resumen, los imanes superconductores son el corazón de la tecnología de la resonancia magnética. Producen campos magnéticos potentes y estables que permiten obtener imágenes de alta calidad de manera no invasiva, convirtiendo la MRI en una herramienta esencial para los diagnósticos médicos actuales. Pasando de la obtención de imágenes médicas al transporte, la influencia de los imanes superconductores va incluso más allá. Imagina un mundo en el que puedas desplazarte de una ciudad a otra a velocidades superiores a 300 millas por hora, sin sentir sacudidas ni oír el traqueteo de las ruedas sobre los rieles. No es ciencia ficción, sino la promesa de los trenes maglev. Un innovador sistema que utiliza levitación magnética para lograr un viaje sin fricción y con una suavidad sorprendente, lo que podría redefinir por completo nuestra forma de viajar. En el fondo de la tecnología maglev, o levitación magnética, hay un principio que elimina la mecánica ferroviaria tradicional. En lugar de usar ruedas que ruedan por vías, los trenes maglev flotan sobre ellas, sostenidos por potentes fuerzas magnéticas. Esta suspensión elimina el principal factor que frena a los trenes convencionales, la fricción. Al casi no haber fricción, como sucede con el maglev, el viaje se vuelve mucho más eficiente y rápido,
y proporciona un mayor confort, sin vibraciones ni ruidos de ruedas. La tecnología de los trenes maglev se basa en dos tipos principales de sistemas de levitación magnética, cada uno con mecánicas distintas. El primero se conoce como suspensión electromagnética, EMS, un poco similar a un imán de nevera, pero a gran escala y con un control muy preciso. En los sistemas EMS, electroimanes en el tren lo atraen a rieles magnéticos en la vía, de modo que queda suspendido a muy poca distancia de las vías. El sistema Transrapid de Alemania es un ejemplo de EMS, donde sensores controlan constantemente la fuerza magnética para mantener el tren flotando de forma estable. El segundo método, aún más sofisticado, es la suspensión electrodinámica, EDS, que a menudo usa imanes superconductores para crear fuerzas de repulsión muy intensas con la vía. A medida que el tren avanza, los imanes inducen corrientes eléctricas en bobinas en la pista, generando campos magnéticos que repelen el tren hacia arriba. Es como tratar de juntar los polos iguales de dos imanes que se repelen. El tren SC Maglev de Japón, que ha batido récords de velocidad, utiliza esta técnica y representa un vistazo al futuro del transporte ultraveloz y estable. Los superconductores, materiales que pierden toda resistencia eléctrica a temperaturas extremadamente bajas, son esenciales en el sistema EDS. Pueden generar campos magnéticos más potentes que los imanes convencionales, incrementando la levitación y la estabilidad del tren. Sin embargo, usar superconductores tiene sus dificultades, pues mantenerlos a temperaturas tan bajas requiere gran cantidad de energía y sistemas de enfriamiento especiales. Si bien los superconductores añaden eficiencia al reducir la resistencia eléctrica, también implican costos energéticos y complicaciones técnicas. En un tren maglev, la levitación es solo parte de la ecuación. El siguiente paso es la propulsión. Estos trenes emplean motores lineales a lo largo de la vía para generar un campo magnético en movimiento. Dicho campo interacciona con los imanes del tren, creando una fuerza que lo impulsa suavemente a gran velocidad. Este sistema de propulsión, combinado con un control preciso de las fuerzas de levitación, proporciona un viaje muy estable, silencioso y rápido, algo así como mantener una pelota flotando en un chorro de aire, con ajustes constantes, para que no se caiga. En la práctica, los trenes maglev ofrecen numerosas ventajas sobre los trenes tradicionales. Al no haber contacto físico con la vía, se reduce drásticamente el desgaste de los componentes, disminuyendo costes de mantenimiento y aumentando la vida útil del sistema. Para los pasajeros, la ausencia de fricción con los rieles se traduce en un viaje mucho más suave y silencioso, mientras que el diseño aerodinámico permite velocidades más altas y mayor eficiencia. Además, los maglev generan menos contaminación acústica y emisiones que los trenes convencionales, convirtiéndolos en una opción de transporte más verde. Y lo mejor, los tiempos de viaje se reducen drásticamente, haciéndolos competitivos frente al transporte aéreo en trayectos medios. Aún así, quedan obstáculos. Construir la infraestructura necesaria para los maglev es costoso, especialmente por el uso de materiales superconductores y la necesidad de enfriarlos. Además, se requieren vías totalmente nuevas, incompatibles con los ferrocarriles actuales, lo que incrementa la complejidad y el coste. El consumo energético también puede ser elevado, y el hecho de que la tecnología sea relativamente reciente ha limitado su adopción, quedando unos pocos proyectos en funcionamiento, como el maglev de Shanghái. Para que los maglev se vuelvan comunes, la tecnología debe abaratarse y hacerse más viable. Mirando al futuro, el desarrollo de superconductores de alta temperatura podría ser la solución que impulse el maglev hacia un uso más amplio. Estos materiales podrían reducir drásticamente la necesidad de enfriamiento extremo, haciendo el sistema menos dependiente de grandes cantidades de energía y, por ende, más sostenible. De ser así, se reducirían los costes de operación y se potenciaría su adopción. Si estos avances siguen progresando, en el futuro podríamos ver trenes maglev conectando ciudades o incluso países enteros, ofreciendo experiencias de viaje sin precedentes. En definitiva, los trenes maglev no son solo una curiosidad tecnológica, sino un paso innovador hacia un futuro en el que podríamos desplazarnos a gran velocidad y de manera sostenible. Combinan la física más avanzada con una visión sencilla: superar las limitaciones de la fricción y las vías tradicionales, transformando el viaje en una experiencia flotante de alta velocidad. A medida que avanza la investigación, esta visión se vuelve cada vez más alcanzable,
prometiendo cambiar por completo nuestra manera de viajar. Así que la próxima vez que te encuentres atrapado en un atasco o esperando un vuelo retrasado, imagina un mundo donde, en lugar de eso, pudieras subir a un tren que se desliza sin esfuerzo a tu destino, flotando por encima de las vías a velocidades impresionantes. Recientemente ha habido grandes noticias en el ámbito de la superconductividad. Un equipo de investigadores coreanos afirma haber descubierto un superconductor a temperatura ambiente llamado LK-29. Este posible descubrimiento ha llamado mucho la atención y generado debates en la comunidad científica, porque si se lograra una superconductividad a temperatura ambiente, se podrían revolucionar campos como la transmisión de energía y los dispositivos electrónicos. Algo así eliminaría la necesidad de costosos sistemas de refrigeración, haciendo la tecnología superconductora más práctica y generalizada. Sin embargo, las propiedades superconductoras de LK-99 siguen siendo controvertidas y necesitan ser verificadas por más laboratorios independientes. Hasta el momento, otros laboratorios independientes no han logrado replicar o confirmar las supuestas propiedades superconductoras de LK-99 a temperatura ambiente. Esto ha generado escepticismo y debates dentro de la comunidad científica. La reproducibilidad es un pilar del método científico y mientras no se obtengan resultados consistentes, la afirmación seguirá en entredicho. No obstante, este suceso refleja una vez más la importancia y los desafíos de investigar la superconductividad a temperatura ambiente, reavivando el interés y la exploración en este campo. Estudiar la superconductividad ha sido siempre una de las empresas más influyentes y desafiantes de la física. Desde los primeros experimentos a bajas temperaturas, pasando por el descubrimiento de la superconductividad y el desarrollo de sus fundamentos teóricos, hasta el hallazgo de superconductores de alta temperatura, hoy nos esforzamos por alcanzar la superconductividad a temperatura ambiente. Este campo no solo ha hecho avanzar la física, sino que además ha abierto puertas a nuevas posibilidades tecnológicas para el futuro. Pensemos en todo, desde trenes maglev hasta la transmisión de energía más eficiente. Las aplicaciones potenciales de la superconductividad son enormes. Sin embargo, conseguir superconductores que operen a temperatura ambiente sigue siendo un gran reto que continúa cautivando a científicos de todo el mundo. Cada avance nos acerca más a un futuro donde las limitaciones de la tecnología actual sean superadas y la superconductividad transforme industrias y la vida diaria. Eso es todo por hoy. Nos vemos en el próximo episodio.